Muy, pero muy buenas tardes a todos. Bueno, me ven un poquito distinta, ¿no? Estoy ya con más aparatos y bueno, todo sea para mejorar, para que ustedes puedan disfrutar de este tiempo. La verdad que, bueno, me alegro mucho por el pastor Julio Tomasino, su esposa Mari, que bueno, que ellos me permiten poder estar aquí, transmitiendo semana a semana un estudio bíblico. Como ustedes ya saben, el estudio bíblico que yo estoy dando es sobre el Espíritu Santo y su poder. Hoy por hoy voy a hablar sobre voy a empezar a hablar con los dones, ¿sí? Voy a empezar a trabajar y a hablar con los dones del Espíritu Santo. Y el primer don por el cual voy a compartir va a ser el don de sanidad. Es un don que a todos nos encanta, ¿verdad? Muchos nos gusta ese don. Y la verdad que, bueno, es un don que hace mucha falta, sí, cómo no. Y es lindo cuando uno es bautizado con el Espíritu Santo y comienza aquella, señal visible, señal física, que es el hablar en lenguas, y comenzamos a hablar en lenguas y comenzamos a darle glorias y honras al Señor. Y bueno, pero eso hay que cultivarlo, hay que alimentarlo. ¿Cómo alimentamos estas cosas? ¿Cómo alimentamos ese poder en nuestras vidas? Buscando a Dios en oración, buscando tener comunión con el Señor, teniendo un corazón, entregado a Cristo, un corazón que realmente tenga deseo de cambiar, tenga deseo de cambios, ¿sí? Tiene que haber una disposición personal para crecer en las cosas de Dios. Ahora, si nosotros somos bautizados con el Espíritu Santo, con la señal de hablar en lengua, y nos quedamos ahí, bueno, podemos seguir cultivando las lenguas, sí, pero tenemos que seguir buscando más, buscando la unción, buscando la llenura, llenar el vaso. Acá tenemos una copa medio llena, ¿sí? Una copa con jugo de pera media llena, pero tal vez la primer parte del bautismo del Espíritu Santo con la primer señal de lenguas se asemeje a algo así. Pero no nos podemos conformar con una copa media llena. Tenemos que buscar que esa copa se llene hasta arriba y rebose y se derrame como un río de agua viva. ¿Y cómo cultivamos que el Espíritu Santo se continúe moviendo y creciendo dentro de nuestro corazón? Buscando a Dios en oración, buscando tener comunión con Dios, buscando el conocimiento a través de las páginas de este libro maravilloso que es la Biblia, la palabra de Dios, ¿sí? Buscando aprender más del Señor, aprender más de la palabra de Dios. Por eso en tu iglesia donde tú te congregas, es bueno que tú participes en todos los cultos, que participes en todas las reuniones de oración, que participes en los estudios bíblicos, que participes de la adoración y de la alabanza del pueblo, para que el Espíritu Santo comience a crecer dentro tuyo y los dones comiencen a aflorar en el momento que se necesite, ¿sí? El don de sanidad, la sanidad divina. Vamos a hablar sobre la sanidad divina a la luz de la palabra de Dios, ¿sí? Dice que desde la época de los apóstoles hasta nuestros días han existido personas que han confiado implícitamente en el Señor Jesús para la sanidad de sus cuerpos. Y allí donde ha habido fe, porque la fe tiene mucho que ver con la sanidad, ¿sí?
Se han operado milagros en el nombre de Jesús, semejante a los que registran en el Nuevo Testamento. Hemos sabido muchas veces de que Dios ha operado milagros. Muchos de nosotros hemos tenido el privilegio de ver milagros de sanidad, de ver las muelas emplomadas, de ver personas que tenían los miembros, ya sea las piernas o los brazos más cortos, y Dios comenzó a alargar y emparejar con el otro miembro, de ver personas sanadas de enfermedades, de ver personas que entraron a la iglesia doloridas y que salen sanas, sin dolor, y después nos dicen y nos cuentan que fueron sanados de una dolencia que venían trayendo. De ver mujer, esto ya es sanidad en la matriz, podríamos decir, de venir y entrar mujeres estériles a la iglesia o ir a campañas y orar por sanidad, orar por milagros, y Dios fertiliza la matriz y al poco tiempo se dan cuenta que están embarazadas. Esos milagros que hemos visto no se pueden acabar. Siempre tienen que existir en cada iglesia, en cada lugar. Ese don se tiene que manifestar en cada reunión. Pero ¿cuál es el tips o el ítem principal para que se produzcan los milagros? La fe. La fe es muy importante tenerla. Necesitamos tener fe, porque si no, hay una palabra de Dios que se cumple allí en la Biblia que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, si tú estás ahí orando y no tienes seguridad y tienes un montón de dudas interiores, de inseguridades en tu corazón, comienza a orar para que Dios aumente la fe. ¿Y cómo Dios aumenta la fe? Ya lo dije en otras oportunidades, en otros programas. Dije que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Si tú no vas a la iglesia, si tú no vas a los cultos, si tú faltas inclusive a la propia Santa Cena, ¿cómo quieres que Dios te bendice? ¿Cómo quieres tener fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. Hoy ustedes están escuchando palabra de Dios a través de las redes, ¿sí? Hoy, tal vez otros lo vean después a este video. Tal vez tú te estás congregando en una iglesia. Entonces aprovecha cada culto, aprovecha cada reunión para escuchar palabra de fe y que eso se implante en tu corazón y le creas a nuestro Señor Jesús y los milagros se van a empezar a dar. Es muy importante. Y si hay pecados escondidos y pecados sin confesar, empieza a confesar, empieza a buscar a Dios, empieza a ministrar tu vida, busca la santidad. Y Dios comienza a levantar de ti un nuevo hombre y una nueva mujer. Hay que ser íntegros delante de Dios. Las Sagradas Escrituras nos hablan del ministerio de la sanidad divina de forma clara y de forma enfática. ¿Sí? El Señor Jesús hizo innumerables milagros durante su ministerio terrenal. ¿Sí? Por cuanto Jesucristo es el único, ayer, hoy y por los siglos. Es igual. Los milagros tendrían que ser evidentes hasta el día de hoy. ¿Y por qué no hay milagros en la iglesia a veces? ¿Por qué no se producen los milagros? Porque la fe no se ha enraizado en el corazón de los cristianos. A veces tenemos demasiados miedos, demasiadas dudas, demasiadas inseguridades, y más ahora que estamos pasando por esta época de pandemia, donde vemos muchos muertos, donde vemos personas jóvenes que se están muriendo y hay un montón de contagios, más allá de que hoy creo que entre ayer y hoy medio como que se calmó la cuestión, pero ¿hasta cuándo va a ser así? No lo sabemos,
no estamos seguros. Pero tenemos que aprender a estar seguros en Cristo, estar seguros de que sí con Cristo podemos lograrlo todo. Sí con Cristo podemos derribar murallas. Sí con Cristo podemos derribar a los gigantes. La confianza y la fe en Jesús no puede cambiar, aunque a nuestro lado caigan 1000 y caigan 2000, pero a nosotros no puede llegarnos. Y si Dios permite que nos llegue a nosotros, es porque Dios quiere tratar con nosotros justamente ese asunto de fe. ¿En quién estamos confiando? ¿A quién estamos provocando? ¿Qué estamos buscando cuando no nos cuidamos? Y cuando hacemos cosas muchas veces desordenadas creyendo que Dios nos va a guardar igual. Y en realidad estamos tentando a Dios. Estamos en épocas donde debemos de tener una fe grande, una fe gigantesca en nuestras vidas, ¿sí? Una fe, no, a ver, capaz que me expresé mal, una fe de esas, de agarrarse del Señor y de no soltarse por nada. Pero andar prudentemente, porque también Dios es prudente y es un Dios de orden. Acá habla, por ejemplo, de los milagros del Señor Jesucristo. Esto significa que Él sigue sanando a los enfermos hasta el día de hoy, porque Él es ayer, hoy y por los siglos. Hasta hoy Dios está sanando, ¿sí? Aún más maravilloso es saber que Jesús le dio al creyente poder y autoridad sobre todas las enfermedades. Por eso, aquel que es lleno del Espíritu Santo, aquel hermano, hermana, que recibió ese regalo precioso de parte de Dios, con el tiempo, ¿verdad? Con el tiempo muchas veces se siente como que, ay, ¿será que yo puedo orar por un enfermo? ¿Será que, a ver, cómo está mi vida espiritual como para orar por un enfermo? ¿Cómo estoy yo para orar por un enfermo? Entonces empezamos a buscarle las 5 patas al gato, ¿verdad? Para excusarnos, ¿no? Nos ponemos detrás de doña excusa para decir, no, esto no lo puedo hacer yo porque no estoy bien espiritualmente, se lo voy a dejar al pastor, voy a llamar al pastor y que él ore por este hermano. Si el pastor en ese momento no está, o está viajando, o está atendiendo a otras personas, ¿qué estás haciendo tú? Bueno, ¿qué podés hacer en ese momento? Simple, arregla tu vida. Arregla tu vida delante de Dios y orá por el enfermo. La palabra de Dios dice que Dios sanará al enfermo y cubrirá multitud de pecados. Dios cuando hace un milagro lo hace de forma muy completa. Él no es incompleto. Por tanto, si tú estás en un lugar donde hay un enfermo y te piden que ores por él, bueno, arregla tu vida, es más, antes de entrar a la casa de la persona que estás visitando. Y pedile a Dios protección, pedile a Dios que te guarde y pedile a Dios que Dios te dé esa autoridad que Él le dio a todos los creyentes. Que Él te llene de ese don y orá por el enfermo en el nombre de Jesús. No hay títulos para estas cosas. No hay títulos para orar. ¿Sí? Por eso es importante que cada uno de nosotros entendamos que el Señor nos ha dado autoridad a todo el creyente que cree en el Señor Jesucristo, que es lleno del Espíritu Santo. Nos da una autoridad espiritual sobre todas las adversidades, sobre las enfermedades, sobre los demonios, sobre lo que venga. Y tenemos que usarla y no podemos vivir una vida atrás de doña excusa, escondiéndonos. Como lo hizo Jonás, y así le fue. Y como lo hicieron muchos que se excusaron. Moisés fue otro que se excusó cuando fue llamado por Dios. Cuando Dios le dijo que se tenía que presentar delante de Faraón. Salió diciendo que era medio tartamudo, que no sé qué, que no sé cuánto.
y Dios tuvo que usar a Aarón, pero en realidad Dios había llamado a Moisés. Pero Moisés se puso con cosas y bueno, y Dios dijo, bueno, te voy a poner a Aarón al lado tuyo. No, si Dios te llama es a ti. Amén. Es muy importante entender las últimas palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Vamos a mirar en Marcos 16. ¿Sí? En Marcos capítulo 16, versículo 18. Muy bien, dice así. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si bebieren algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estoy con la versión Nueva Traducción Viviente. Si Dios nos encomendó esa orden, tenemos que confiar que el Señor está con nosotros. Si no, ¿para qué sos cristiano? ¿De nombre? El cristiano tiene que ser cristiano en su forma de vivir. No hay un título de cristiano. Si tú llevas el título cristiano y no aplicás fe, no pones tu fe en acción, no crees en lo que el Señor habla a través de su palabra, quédate en casa tomando mate y mirando la comedia, porque no tiene sentido. Vamos a la iglesia por costumbre. Es importante que cada uno de nosotros busquemos más de Dios y tengamos un encuentro personal con Él. ¿Sí? Es muy importante. Miren, Marcos 16, 18 constituye una promesa permanente relativa a su poder sanador. Y con respeto a la autoridad del creyente a orar por la sanidad de los enfermos. Como dice la palabra, acá dice, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Hay una promesa, hay una orden y hay una respuesta. Está todo incluido. Por eso digo que Dios es perfecto. En Santiago 5:14 nos dice, y la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. La oración de fe. Por eso la fe constituye una herramienta muy, muy importante. Una herramienta preponderante, principal en las vidas. Por ende, si tú no estás seguro, si no, tú estás dudando, si tú tenés algún problema para tener fe, comienza a buscar al Señor, comienza a escudriñar la palabra de Dios, trata de involucrarte más en la congregación. Si tú estás si hay cultos presenciales en tu iglesia, bueno, póngase tapaboca como todos usamos, ande con su alcoholcito y vaya a la iglesia cuidándose, vaya a la iglesia a escuchar palabra de vida. Palabra de vida. No se esconda atrás de doña excusa, porque algún día el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho y vamos a perder galardones. ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña sobre el don de sanidad? Bueno, les digo, Dios usa distintos instrumentos y medios para traer salud a aquellos que están enfermos, ya sea físicamente, emocionalmente y espiritualmente. ¿Sí? La Biblia no solo nos habla de la condición espiritual del hombre, sino que también nos habla de su condición física. La Biblia hace énfasis en la sanidad divina, muy particular durante los días de Jesús y de la iglesia primitiva. ¿Sí?
cerca de una quinta parte de los evangelios hablan de los milagros que Jesús hizo y las discusiones que estos milagros ocasionaron. Los evangelios contienen muchos milagros relacionados, ¿sí?, a la sanidad física y mental. ¿Sí? Y muchas de esas enfermedades mentales se transponen o tienen mucho que ver con las enfermedades espirituales ocasionadas por espíritus malignos muchas veces. Jesús comisionó a sus discípulos a que continuaran su ministerio, incluyendo la sanidad divina. Y lo vemos acá en Mateo. Mire. Vamos a agarrar la Biblia. Es un estudio bíblico, ¿no? Bueno, como estudio bíblico, la Biblia hay que tenerla. Les explico. El jueves voy a estar prácticamente toda la tarde dando clase. Me toca el discipulado con la gente nueva y luego la escuela, el estudio bíblico con los hermanos ya miembros y obreros. Y una de las cosas que siempre tienen que tener a mano cuando usted va a escuchar un devocional, una meditación, una prédica o un estudio bíblico, tener de un lado su Biblia, una lapicera y una libreta para sacar apuntes. Y si no, utilice, los más jóvenes, trabajen con sus celulares, hay un bloc de notas en los celulares. Bueno, en vez de estar chateando en el medio del culto, pónganse a sacar los versículos bíblicos, a apuntar y todo. Y aprendan a estudiar de la palabra de Dios y de lo que ella dice para adquirir fe, para poder hacer milagros. En el nombre de Jesús. Aquí, por ejemplo, miramos en Mateo 10, 5 al 10, dice, vamos a leerlo. Yo voy a leer con la Nueva Traducción Viviente. Jesús envió a los 12 discípulos con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino solo al pueblo de Israel, a las ovejas perdidas de Dios. Ahí está hablando que los discípulos tenían primero que evangelizar a su gente, a su país, a sus vecinos, a sus familiares. ¿Está? No quiere decir que nos hayan dejado de lado a nosotros, porque esa misión llegó a nosotros a través del apóstol Pablo. Así que por eso hay que leer Biblia, Y dice así, vayan y anúncienle que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, les dio una orden. Sanen a los enfermos. Resuciten a los muertos. ¡Wow! Curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. El Espíritu Santo no hay que pagar nada. Es un don. Es parte de esa gracia inmerecida que tenemos. Es como un regalo, es un consolador para aquellos que creímos en el Señor Jesús por fe, que le recibimos por fe en nuestro corazón. Es un regalo, es algo gratuito. Hay una oportunidad, por ejemplo, donde habla de una persona que quiso pagar por ese don. Un mago, en el libro de los Hechos habla. Y dice que cuando los apóstoles, Pedro, lo miraron y le dijeron, tú no tienes parte acá, porque ese don es venido del cielo. Ese regalo es gratuito para todos aquellos que creen. Tú no tienes por qué pagar nada para recibir ningún poder. Por eso cuando nosotros vamos por ahí a pedir que nos curen y nos piden que compremos cosas y que sacrifiquemos ciertos animales y que enterremos cosas y que hagamos esto, que hagamos el otro, y encima nos cobran y nos sanan del dolor de muela, pero al tiempo nos duele la columna.
y nos volvemos adictos a ese tipo de personajes que hacen esas cosas. Pues yo te voy a decir algo, Jesús nos ha dado de gracia, nos ha dado ese don, nos ha dado ese regalo gratuitamente, para que demos de Él gratuitamente y el nombre del Señor sea glorificado. ¿Sí? Acá es tremendo. Luego en Marcos, capítulo 6 de Marcos, versículo 7, dice así, acá hay un milagro, ¿sí? 6, a ver, perdón, 6, acá, 7, dice, reunió a sus 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, y les dio autoridad. Jesús es el único que te da autoridad a través de su Espíritu Santo para que tú puedas hacer milagros. Esa autoridad viene del cielo, viene de Cristo. Dice así la palabra de Dios, sigamos, les dijo que no llevaran nada para el viaje, ni comida, ni bolso de viaje, ni dinero, sino solo un bastón. Les permitió llevar las sandalias, pero no una muda de ropa. Y les dijo, por todo lugar que vaya, quédense en la misma casa. A ver si siguen, a ver hasta dónde siguen. Hasta el 13. Entonces los discípulos, yo voy a leer el 12 para ir apurando un poquito. Entonces los discípulos salieron y decían a todos que se arrepintieran de sus pecados y se volvieran a Dios. Ahí ya estaban predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Y dice que también expulsaban muchos demonios y sanaban a los enfermos ungiéndolos con aceite de oliva. Que eso es otra cosa, la unción de aceite. Y así nosotros podemos ver muchos ejemplos de cómo Dios, Jesucristo, con esa autoridad que venía de Dios, les dijo, vayan y sanen y liberen y hagan esto y hagan lo otro, porque yo les doy la autoridad. O sea que esa autoridad Dios nos la ha dado a través de su Espíritu Santo, para poder orar por los enfermos. Así que si hay enfermos en tu casa y tú te estás fortaleciendo, de repente tú en algún momento dado pensaste, yo no soy nada, no soy nadie. El enemigo le encanta achicar, le encanta disminuir, le encanta dividir. Es la única cuenta que sabe hacer el diablo, dividir, restar. Esa es la otra también. Pero si tú, en el nombre de Jesús, tomas la autoridad que Dios ya te dio, puedes orar por alguien enfermo en tu casa. Y si hay fe ahí aférrida, Dios te va a dar la recompensa. Dios te va a honrar y esa persona será sanada. ¿Te atreves? ¿Te atreves? Hazlo en el nombre de Jesús porque es promesa de Dios. Es promesa de parte de Dios. En el libro de los Hechos, el ministerio de sanidad siguió por todo el libro de los Hechos. Terminaron los evangelios, siguieron los libros de los Hechos y la sanidad se daban en los primeros cristianos. Los primeros cristianos, ya sea judíos y gentiles, porque después el evangelio llegó a los samaritanos, llegó por la mano de Jesucristo, como ustedes ya saben, y los gentiles también, algunos gentiles estuvieron ahí medios entreverados entre los que creían en Jesús, entre ellos está la mujer sirofenicia, donde Dios hizo aquel milagro en su hija, el centurión romano, en fin, hubieron varios personajes gentiles que escucharon a Jesús y Dios les hizo milagros también a ellos. Y el evangelio, ¿no? Las buenas nuevas llegaron a los gentiles, o sea, a los extranjeros, a nosotros, ¿no? Por medio de Pedro, que primero Dios le amonestó para ir a predicar a los gentiles y luego siguió con Pablo, que fue el que más le predicó a los gentiles, fue el misionero de los gentiles, de los extranjeros.
¿sí? Y es más, las 7 iglesias están hoy por hoy en Turquía, un país que se volvió al musulmanismo, al islam, lamentablemente, y fue uno de los primeros países que fue evangelizado. Pero bueno, eso es harina de otro costal. La mayoría de los cristianos creen en la sanidad divina. La sanidad por medio de la fe, ¿verdad? Jesús usó diversos métodos, ¿tá?, para dar sanidad divina durante los días de su ministerio terrenal. Entre los métodos que Jesús utilizó, miren qué importante esto, porque Jesús tenía esa creatividad preciosa, ¿no? Esos métodos él utilizó, algunos de ellos fueron, por ejemplo, usar la fe de la persona enferma. ¿Tá? De repente la persona enferma se sentía con fe y bueno, y oraba y Dios la sanaba, Jesús la sanaba, pero también él usaba la fe que encontraba en las personas que habían alrededor. ¿Se acuerdan del paralítico? Aquel que tuvieron que romper un techo para bajar que los amigos lo tuvieron que bajar. Bueno, la fe no era del paralítico en ese caso. La fe era de los amigos del paralítico. Y Dios honró todo el sacrificio que ellos hicieron para traer a su amigo a los pies de Cristo y cómo ese hombre fue levantado. Dios utilizó, Dios miró, Dios contempló la fe de sus amigos. ¿Sí? Tocar a la persona enferma. ¿Sí? Tocar a la persona enferma. ¿En cuántas oportunidades vimos ahí en los milagros de Jesús que Él tocaba a los enfermos y los enfermos eran sanados? Orar por el enfermo. A veces simplemente daba la orden ahí a la enfermedad, oraba por el enfermo y el enfermo era sanado y no era necesario que lo tocara. Acuérdense del centurión. Cuando vino aquel y le dijo que el siervo estaba enfermo. Y simplemente dijo, bueno, sea sanado. Tu fe lo ha sanado. Y llegó a la casa y el siervo ya estaba sanado. ¿Sí? Acuérdense en perdonar, miren qué importante esto, perdonar los pecados del enfermo. Muchas veces las enfermedades que aquejan nuestro cuerpo no son solo físicas. A veces empiezan por temas emocionales, por temas internos, por amarguras, por tristezas, por depresión, por falta de perdón. ¿Cuántas veces odiamos personas por muchos años porque fueron personas que nos lastimaron? ¿Cuántas mujeres abusadas? ¿Cuántos niños que hoy son hombres abusados? Y fueron abusados de repente por la persona que más querían, por su tío, por su abuelo, por su padre biológico. ¿Sí? Tal vez no fueron abusados, pero sí fueron maltratados. Les golpeaban, les pegaban, les insultaban. Y eso comienza a marcar la vida de la persona. Y empezamos a crecer con esos rencores, con esos odios, con esas ganas de vengarse. Y eso luego comienza con el tiempo a aflorar en enfermedades físicas. Empezamos a tener migrañas, problemas de contracturas, comenzamos a tener problemas de artrosis, ¿no? La artrosis es biológica a partir de cierta edad, pero antes es porque hay algo que está afectando. ¿Sí? Después de los 50, en el caso de las mujeres, ¿no? De 50 y pico empezamos con esos problemas, pero eso ya es orgánico. Pero si ya teniendo 20 años, 25, ya empezamos con problemas de columna, de migraña, problemas estomacales graves, problemas de contracturas importantes, ¿no? Y bueno, y muchas otras cosas, es porque hay algo que está funcionando mal. Tal vez patológicamente podemos tener una enfermedad física, pero generalmente ese tipo de dolencias vienen por otras cosas, por cosas que ocultamos, por cosas que quedan guardadas, ¿sí? Y eso aflora en una enfermedad, ¿tá? Empieza a trabajar
en un problema espiritual en nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, Jesús tenía eso. Él sabía y conocía el corazón del hombre, porque a pesar de ser hombre, Él era Dios. Él era el Hijo de Dios. Él conocía inclusive los pensamientos de las personas. Él sabía lo que pensaban, sabía lo que maquinaban. Muchas veces cayó la boca, pero muchas veces tuvo que reprender, especialmente a sus discípulos. ¿Sí? Y lo más hermoso de todo era cuando Él perdonaba el pecado de las personas y las personas eran sanadas. Las personas estaban muchas veces enfermos justamente por problemas emocionales, se volvían una tortura física. Y Jesús, conociendo el corazón del hombre, oró por aquel hombre, por aquella mujer, y le dijo: tus pecados son perdonados. Y cuando la persona sintió el alivio del perdón, fue sanada. ¿Se dan cuenta? Para Dios todo es transparente, nada se esconde, porque Dios conoce el corazón del hombre. ¿Verdad? Qué hermoso, qué hermoso, qué hermoso es nuestro Dios. Qué hermoso es nuestro Dios. ¿Sí? También ordenaba a la enfermedad salir fuera, porque a veces era, ¿por qué? Porque a veces era de índole espiritual. Hay una enfermedad que también se estudia mucho sobre eso, que es neurológica, no se dice qué es, pero también puede haber una influencia espiritual en la vida. Es la persona que sufre convulsiones, y sufre convulsiones una detrás de otra. Puede ser orgánico, puede ser neurológico, pero acá en este caso Jesús sabía cuando esa enfermedad tenía una influencia espiritual maligna. Por eso Él ordenaba a las enfermedades, en algunos casos, que saliera fuera del cuerpo de la persona. Y la persona era libre. ¿Sí? Y también Él utilizaba medios físicos, como escupir en tierra. Me acuerdo, una vez hizo barro y colocó en los ojos de un ciego y le dijo: ve y lávate allá en el tanque. ¿Sí? De Siloé. Lávate en el tanque Siloé allá. Era un tanque que había. Fue y se lavó en aquel tanque y el ciego vio. Él usaba muchas formas. Pero ojo, no lo hacía porque se le ocurría. Yo creo que el Espíritu Santo estaba ahí por ser hombre, por ser hijo de Dios. Él se dejaba dirigir por Dios en todo. Él hacía la voluntad de Dios. Yo creo que Dios le dirigía en cada caso a hacer lo que tenía que hacer. Tenía todos sus medios, sus métodos. En algunos casos, como en el caso de Pablo, si ustedes se pueden de los apóstoles, si ustedes recuerdan, dice que en algunos casos llevaban parte de los paños, de las ropas del apóstol y colocaban sobre los enfermos y los enfermos eran sanados. No es una moda, es algo que Dios indicaba hacer. ¿Para qué? Para que supieran hasta dónde el poder de Dios tenía influencia. Y si no recuerden, cuando murió Eliseo y su esqueleto estaba sepultado y unos ladrones mataron a uno y tiraron al muerto ahí en esa fosa donde estaba Eliseo, y dice que cuando el cuerpo del muerto tocó los huesos de Eliseo, resucitó. Allá había poder hasta en los huesos de Eliseo, poder de Dios. El Espíritu Santo lo tenía hasta en los huesos. ¡Qué increíble! ¡Qué cosa grandiosa! ¿Y cómo no creer? Podemos tener ese poder hasta en los huesos. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Pasaba y colocaban a
enfermos en el camino donde iba a pasar Pedro y la sombra sanaba. La influencia del Espíritu Santo sobre las personas. ¿Y por qué hoy no sucede eso? Porque muchas veces la fe la disfrazamos, nos conformamos, preferimos ir al hospital. La tecnología ha sido buena para muchas cosas, por ejemplo, como para esto, de transmitir el Evangelio. Pero también todos los medios, las redes, la comunicación ha sido tan invasiva, incluyendo a los cristianos, nos ha invadido de tal manera que nos ha sacado la amplitud de la visión divina. Mire lo que le digo, la amplitud de la visión de Dios. Cuanto menos sabemos, cuanto menos somos letrados, más fe tenemos en Cristo, más inocente como un niño nos transformamos. Pero cuando tenemos mucho estudio y no lo sabemos manejar, nos volvemos científicos, nos volvemos literatas, nos volvemos con una pedagogía o andragogía, porque claro, estoy hablando de la enseñanza al niño y a la persona mayor también. Nos volvemos muy maestros y nos olvidamos de la inocencia del niño con que tenemos que tener para que la fe pueda crecer en nuestra vida y los milagros se puedan manifestar con más libertad. ¿Sí? En muchas ocasiones la fe del individuo enfermo fue un factor muy importante en la sanidad. Hablándole a la mujer, por ejemplo, que tenía una hemorragia, el Señor le dijo: tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda libre de ese azote. Lo pueden ver ahí en Marcos 5:34 o en Mateo 9:29. ¿Sí? Muchas veces la fe de otras personas es el factor importante o preponderante para que el milagro de sanidad se realizara. Por ejemplo, le dijo al padre del niño que estaba enfermo que la sanidad era posible si la gente tuviera fe. Jesús le dijo: si puedes creer, un versículo muy conocido, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y si usted mira ese versículo, ¿tá? Allá en Marcos 9:23 en adelante, 23 y 24, está hablando en presente. Y esto fue un libro escrito hace miles y miles de años. Pero usted está leyendo este versículo actualmente y dice lo mismo que le dijo Jesús al hombre hace más de 2000 años. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Qué significa? Que eso es veraz hasta hoy. Si usted cree, el milagro de sanidad se produce. El hombre dice que le respondió: creo, ayúdeme en mi incredulidad. Cuando el centurión, por ejemplo, buscó a Jesús para pedirle sanidad a su criado, que yo lo dije hace un ratito, Jesús le dijo: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Se da cuenta? Y el criado fue sanado en aquella misma hora. Y estaban tal vez a unos cuantos kilómetros de distancia. Donde estaba el criado en la casa del centurión. Y el centurión debe haber venido, ya sea caminando o a caballo, donde sea, vino a hablar con Jesús. Y en la distancia la fe lo alcanzó. La fe de ese centurión alcanzó a su criado. Supongo que a unos cuantos kilómetros de donde estaba. Eso usted lo puede leer en Mateo 8, 10 al 13. El método más común de sanidad que Jesús utilizó fue hablar y tocar a la persona enferma, ¿sí? Con su mano.
En ocasiones Jesús utilizó ambos métodos combinados. Él utilizó solo palabras en el caso de la resurrección de su amigo Lázaro. ¿Se acuerdan? Allá por San Juan 11:43. Y en la sanidad de los 10 leprosos, solamente dijo la palabra, allá por Lucas 17:14. Otros milagros se hacían muchas veces a la distancia, como en el caso del hijo del hombre noble, allá por Juan 4:50. Y lo del estanque de Betesda. ¿Sí? El tocar enfermo fue importante. En el monte Getsemaní, Jesús usó el toque como un medio para la sanidad. Muchos recibieron sanidad según tocaban a Jesús o sus vestiduras. La mujer, por ejemplo, con hemorragia, tocó la vestidura de Jesús. Y en otras ocasiones durante su ministerio. En 3 ocasiones diferentes Jesús utilizó saliva o saliva con lodo como medio de dar la sanidad divina. Con el hombre sordo y afectado del habla, lo puede ver en Marcos 7:33, y con personas que estaban ciegas. También en Marcos 8, usted puede mirarlo en el siguiente capítulo. Aparentemente Jesús usó aceite por cuanto envió a sus discípulos, envió sus discípulos a ellos. Jesús usó aceite por cuanto envió a sus discípulos. Ellos echaron muchos demonios y ungieron con aceite a muchos de los que estaban enfermos. Y el Señor los sanaba. En Marcos 6:13. La compasión de Jesús se notaba cuando Él sanó a los enfermos. Por ejemplo, la sanidad del hijo de la viuda de Naín. En Lucas 7:13-14. Situaciones semejantes están en Mateo 14, en Marcos 1 y en Mateo 20, para los que están apuntando. ¿Sí? Es muy importante tener en cuenta lo que es. Pero también hay algo que quiero contar antes de que termine, que es el pecado y la enfermedad. Hay cosas ahí que es muy importante tener en cuenta. Debemos notar que Jesús habló con relación a la conexión, ¿sí?, entre el pecado y algunos tipos de enfermedades que existían. Él advirtió lo siguiente a un hombre que hacía poco había sido sanado de una parálisis. Él había sanado un paralítico en esa ocasión, ¿sí? Y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga algo peor. Tal vez él se enfermó a causa de un pecado cometido, alguna transgresión, ¿sí? Y bueno, resultó en una enfermedad. Y Jesús, cuando lo sanó, le hizo esa advertencia. Está en San Juan capítulo 5. Léalo, lea todo el capítulo y va a encontrar ahí ese milagro. En Números capítulo 12, vemos cómo María, a la hermana de Moisés, le da lepra. ¿Por qué? Porque ella vino sobre eso. Fue un juicio directo de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque María se puso a hablar mal de Moisés. Empezó a chusmear, como decimos vulgarmente. Empezó a hablar cosas que no correspondía y que ella no tenía por qué meterse. Y vino una enfermedad, ¿sí?, producto de un juicio de Dios. Dios la enjuició. Por eso
a veces estamos enfermos y andamos con un montón de problemas, pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Cómo es nuestro caminar? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos caminando en santidad o seguimos con los pecados de toda la vida? Seguimos andando en enredaderas. Seguimos andando en tejimaneje, como se dice vulgarmente. Yo escuché hace muchísimos años a alguien que me decía, a mí me encanta chusmear, y yo la quedaba mirando y yo dije, a mí no, detesto esa cosa. A pesar que he metido la pata por comentar, estoy hablando de cuando era una chiquilina, una jovencita, de que se me escapara alguna cosa y usaran eso para hundir, usaran eso para hacer caer, ¿verdad? Para juzgar. Una de las cosas que yo la miré a la muchacha y digo, no, a mí sinceramente no. Porque no es de Dios. Y podemos acarrearnos una maldición encima, una enfermedad, una una causa. ¿Ah? Una causa. Es como dice la palabra de Dios desde el Génesis. Cada árbol va a dar su fruto según su género, según su semilla. El que siembra cosecha. Si sembramos sandía, vamos a cosechar sandía, no vamos nunca a cosechar naranja. Por eso tenemos que tener cuidado de lo que hablamos y de lo que decimos. Aún lo que decimos a escondidas, que nadie escuche, que nadie sepa. Eso queda entre vos y yo. ¿Saben por qué? Porque esas cosas traen una causa, traen una consecuencia. Y acá Jesús era clarito. No peques más, tené ojo, cuidado, hacé las cosas bien, busca a Dios, busca la santidad, busca al Señor, ¿sí? Por lo tanto, hoy día muchos están enfermos porque el juicio de Dios ha descendido por desobediencia o por pecado. La Biblia es muy clara con respecto a la sanidad divina. La Biblia nos habla de forma clara que Jesús creía en la sanidad del cuerpo. Los métodos que Jesús utilizó para dar sanidad divina incluyen, miren qué importante lo que voy a decir, que se me va el tiempo, oración. Miren qué importante la oración, poniendo las manos sobre los enfermos, ungiendo aceite, perdonando pecados, según Santiago 5, lea Santiago 5. Allá por el versículo 14 en adelante. Dios puede sanar todas nuestras enfermedades. ¿Por qué? Porque según el Salmo 103, versículos 2 y 3, dice, Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Es el que sana todas nuestras dolencias. Todas. En la cruz del Calvario, Jesús llevó todas nuestras enfermedades. Por su sacrificio en la cruz, tenemos acceso a la sanidad divina. Ciertamente llevó todas nuestras enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados, según Isaías 53, 4 al 6. Nuestro Dios es el sanador de su pueblo. Yo, Jehová, soy tu sanador, dice Éxodo 15, 26. La expresión yo soy implica claramente y sin lugar a dudas que Él es y sigue hasta hoy siendo nuestro sanador. Note que no dice yo era, o yo fui, o capaz que voy a ser. No, establece bien claro, yo soy. Por lo tanto, Él sana hoy. Jesucristo sigue siendo nuestro sanador. ¿Tú quieres ver milagros? ¿Tú quieres ver gente sana? Entonces busca a Dios. Busca su presencia. Busca los dones del Espíritu Santo. Busca que Dios te llene. Saca toda falta de santidad.
cultiva al Espíritu Santo en tu vida y búscalo con toda tu fuerza. Amén. Vamos a orar para despedirnos de este estudio bíblico. Y bueno, a las 17 horas va a estar el pastor Noé dos Santos, así que no te muevas de ahí. Pastor Noé dos Santos va a traer el estudio de Daniel y Apocalipsis, un estudio que ya todo el mundo quiere ver, todo el mundo quiere contemplar, todo el mundo quiere estudiar. Vamos a orar y pedirle al Espíritu Santo que comience a trabajar en la vida, que comience a ungir, que comience a llenarte y que tú te puedas llenar de Él al punto que puedas orar por alguien que está enfermo y se ha sanado. Créele, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo. Bendiga a todos los que se han conectado y todos los que han escuchado este estudio bíblico. Que tu Espíritu Santo les unja, les bautice y toma cuenta de ellos y que el don de sanidad, Señor, se haga realidad y se practique, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre, por este estudio. Bendíganos, dirígenos y santifica cada día nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta el próximo miércoles.